un átomo de sodio? ¿Qué ion ha ganado o perdido electrones? Ujú. Y entonces los iones siempre ustedes van a ver que tienen sus cargas. Cuando ustedes vean el símbolo de un elemento químico con una carga, ya sea positiva o negativa, ya sea uno, 2, 3 o 4, ustedes deben saber que ese es un ion y lo van a nombrar como ion. Por ejemplo, Na más, que es el sodio, con el superíndice arriba de más o el exponente de más. Entonces ustedes saben que no lo van a nombrar solamente sodio, sino que lo van a nombrar ion de sodio, como SO4 y en sulfato. Entonces, esa es una de las diferencias que debe hacer y que la gente se confunde mucho cuando le colocan entre un ion y un átomo. Entonces, allí es donde tienen un poco de problema. Eh, Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Bien, hoy vamos a ver el capítulo 2 del Brown, eh, que corresponde a átomos, moléculas y iones. Bien, iniciamos con lo que es la teoría atómica. La teoría de que los átomos son los bloques fundamentales de la materia reapareció a principios del siglo XIX y este fue liderada por el señor John Dalton, donde nos decía, por ejemplo, que si nosotros tenemos un átomo de hidrógeno, más, eh, eh, tenemos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno, entonces nosotros podemos tener lo que es la molécula de agua. Según los postulados de Dalton, cada elemento está formado por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Por ejemplo, aquí también tenemos los átomos de hidrógeno, oxígeno, las moléculas de agua. Otro postulado, todos los átomos de un elemento dado son idénticos entre sí, en masa y en otras propiedades, pero los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de todos los demás elementos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una molécula de oxígeno, alguien antes habló de la molécula de hidrógeno. Eh, Ese cuando estamos hablando de hidrógeno molecular, que es H sub 2. Ese sí es una molécula de hidrógeno. Si el hidrógeno no tiene este 2 que está aquí, entonces él solamente está como átomo. Este se lo conoce como hidrógeno molecular. Eh, Así que es esto, la molécula. Bien, entonces, ¿qué nos dice este postulado? Que todos los átomos de un elemento dado son idénticos entre sí. Por ejemplo, si usted tiene la molécula de oxígeno y tiene otra molécula de oxígeno, o tiene 1000 moléculas de oxígeno, o una mol de oxígeno, de moléculas de oxígeno, todos van a tener la misma masa y todas las propiedades, las mismas características. Si usted tiene las moléculas de hidrógeno,
igual tiene una mol de molécula de hidrógeno, va a tener las mismas características entre sí. Las moléculas de hidrógeno van a tener las mismas características. La masa, las cargas, cualquiera de las características que sean, van a ser iguales. Pero van a ser diferentes entre otras moléculas diferentes. Por ejemplo, si nosotros comparamos la molécula de hidrógeno con la molécula de la de oxígeno con la de hidrógeno, entonces nos vamos a dar cuenta que sus características o sus propiedades son totalmente distintas. Pero entre sí, ellas sí mantienen las mismas características. Otro de los postulados nos dice que en las reacciones químicas los átomos de un elemento no se transforman en átomos de otros elementos. En las reacciones químicas los átomos ni se crean ni se destruyen. Es como lo de la ley de la conservación de la energía. No se transforman, no se crean ni se destruyen, solo se transforman, perdón. Entonces, eh, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el agua y le aplicamos entonces un proceso que se llama electrólisis, que es lo que vemos aquí. Vemos una pila o una batería con unos electrodos dentro del agua y aquí lo que se hace es que se le aplica energía y vemos aquí en estos tubos cómo se libera cada uno de los gases de oxígeno y de hidrógeno. Y si vemos la diferencia de los volúmenes, podemos ver que hay más volumen de hidrógeno que de oxígeno. Porque si ustedes recuerdan que por cada molécula de agua tenemos dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y aquí vemos que este es el doble de este que está aquí, que es el de oxígeno. Entonces, este es otro de los postulados donde nos señala esto, que los elementos no se crean ni se destruyen, o los átomos, las moléculas, sino que se transforman. El otro postulado nos dice que los compuestos se forman al combinar átomos de más de un elemento. Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo y clase de átomos. Por ejemplo, la molécula de agua que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, nosotros tenemos la molécula de agua con sus dos hidrógenos. Por otro lado, tenemos la ley de la composición constante, que esta fue dada por Joseph Proust en 1700, que nació en 1754 hasta 1826. No, esta es también conocida como la ley de las proporciones definidas. Y esta afirma que nunca la composición elemental de una sustancia pura varía. Siempre que ustedes tengan una sustancia pura, siempre va a ser igual. Entonces, esto es lo que trata de explicar lo que es la ley de la composición constante. Por otro lado, tenemos la ley de la conservación de las masas por el señor Antoine Lavoisier, padre de la química moderna, donde nos dice que la masa total de las sustancias presentes al final de un proceso químico es el mismo que las sustancias presentes antes del proceso que se lleva a cabo. O sea, cuando nosotros tenemos una reacción, por eso que nosotros hacemos un balance para tener entonces las mismas cantidades en ambas partes de la reacción. Por eso que dice que la masa total de los reactantes es igual a la masa total de los productos. El electrón. Se encontró un flujo de partículas con carga negativa emanada de tubos catódicos.
A JJ Thomson se le atribuye entonces este descubrimiento en 1897, donde podemos ver una pila con alto voltaje en un tubo de cátodo hueco y un magneto cargado con placas eléctricas, placas cargadas eléctricamente, y vemos entonces cómo se hace este experimento donde se da lo que es el flujo de electrones en una pantalla fluorescente. ¿Y qué podemos ver aquí? Que nosotros tenemos emanado de la pila de voltaje un solo rayo, y que cuando llega aquí a las placas cargadas eléctricamente y al magneto, entonces ellas se dispersan y entonces pasan a través de allí de manera dispersada de donde está el magneto. Thomson midió la relación carga-masa del electrón en 1,76 por 10 a la 8 coulombs sobre gramos. Esa entonces vendría siendo la masa de un electrón. En el experimento de la gota de aceite de Millikan, una vez que la reacción carga-masa del electrón fue conocida, la determinación tanto de la carga o de la masa del electrón podría conducirnos entonces a otra. Y vemos entonces este experimento que le llaman el experimento de la gota de Millikan. Tenemos un aceite en spray, aquí tenemos el atomizador, aquí tenemos rayos X para la ionización de la radiación, tenemos la gota, la vista microscópica y las placas cargadas. Entonces, de esto trata el experimento de la gota de aceite de Millikan. Entonces, este aceite está hecho o está de manera atomizada con este atomizador, está en spray, y entonces aquí podemos ver cómo están las partículas cargadas. Este experimento de la gota de Millikan, de aceite de Millikan, se le atribuye entonces a Robert Millikan. Él era de la Universidad de Chicago y determinó la carga del electrón en 1909. En cuanto a la radioactividad, eh, es la emisión espontánea de la radiación por un átomo, y también se dice que es observada por primera vez por Henri Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie, también que también la estudiaron. Recuerdan, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver la película de Marie Curie en Netflix. Sí, A mí me pareció muy buena, muy representativa de lo que ocurrió en aquel entonces. Eh, y ellos tenían, ¿cómo se llama? Su uranio. Ellos tenían primero sí, la fuente de uranio para luego transformarlo, extraer allí el radio. Pero esa barra tenía otro nombre, no recuerdo ahorita el nombre de la Blenda. Y entonces ellos la trabajaban y hacían entonces la síntesis del radio. Entonces ella protegía su experimento y lo cargaba aquí en la parte del seno, metía allí su tubito de ensayo, su vial con su poquito de radio, y lo cargaba allí. Entonces, al final ella terminó desarrollando cáncer por la radiación del radio, valga la redundancia. Por eso se llama radioactividad, a raíz de ello. Y entonces, en el caso de Pierre,
Él no murió por la radiación, a pesar de que sí estaba enfermo. Él murió fue por otro asunto. eh, y este, allí en esa película nosotros podemos ver cómo existe ese radio, y que es luminoso. Entonces, por eso también existen otras historias asociadas al radio, donde no sé si han escuchado alguna vez la historia de las chicas luminosas. ¿Alguien acá lo ha escuchado o ha visto? Son, son personas que pintaban relojes Exacto. con radio. Ajá, exacto. Había una empresa, no recuerdo si era en Estados Unidos o dónde era, que hacían relojes. Entonces, ahora nosotros vemos relojes más tecnológicos y digitales, pero en aquel entonces nosotros teníamos, en aquel entonces teníamos, no, yo tampoco estaba, pero en el tiempo atrás se tenía relojes que eran de manecilla, y entonces estaba la moda o la onda de que las manecillas en la oscuridad emitían luz, y así usted fue en la comodidad de la oscuridad, usted veía su reloj y podía ver la hora. Recuerden que en aquel entonces no estaban como estamos ahora, que ahora hay luz en todos lados. En aquel entonces a lo mejor no era así como ahora. Entonces, había una empresa que le pagaba a las muchachas para entonces trabajar colocándole la sustancia luminosa a las manecillas. Y muchas veces ellas se tocaban el labio, o no recuerdo qué es lo que hacían con la boca cuando hacían el trabajo. Entonces, ella les parecía incluso divertido estar luminosas. Eh, entonces, con el tiempo empezaron estas mujeres a tener problemas de salud, a pesar de que el dueño de la empresa sí sabía qué era lo que estaba pasando, porque sí sabía que el radio era tóxico. Ellos no decían nada. Entonces, la muchacha la llevaron al médico y la confundían con que ella tenía sífilis. Eh, y así pues se fueron cayendo los dientes y todo esto, fueron cada vez decayendo más, por claro, y el sistema óseo también era afectado. Y fueron muriendo muchas personas, hasta que entonces se dijo que era el radio de los relojes. Y hasta donde entiendo hoy en día, esa muchacha todavía en el lecho de muerte, en el lecho de muerte no, las tumbas o en donde están, ellas todavía son radioactivas por la parte de que se determina que el decaimiento del, de esa sustancia radiactiva son muchos años. O sea que ellas van a estar todavía luminosas por buenos años. Entonces, desde allí viene dado lo que es la radioactividad. Después de Becquerel, Henry Becquerel, entonces Pierre y Marie Curie, ellos estudiaron esta parte de la radioactividad, y hicieron entonces, descubrieron el radio, y por eso lleva ese nombre. Tres tipos de radiaciones fueron descubiertas, entonces ya luego por Ernest Rutherford, la partícula alfa, la partícula beta y la partícula gamma, donde ellos tenían un bloque de plomo, y tenían dentro de ese bloque de plomo una sustancia radioactiva, que lo atravesaban a través de una placa, y luego pasaba ese rayo por unos platos cargados eléctricamente, que distribuían el rayo, donde venían las tres tipos de rayos, partículas alfa, partículas beta y rayos gamma.
y los distribuye entonces para ser chocado en una placa fotográfica. Entonces ahí tenemos los rayos beta, gamma y alfa. Por otro lado, tenemos alrededor de los 90, desde los años 1900, la teoría predominante era el modelo del pudín de pasas presentada por J.J. Thomson, que representaba la materia como una esfera positiva con electrones negativos incrustados en ella. Entonces, de esta manera ellos representaban el átomo. Entonces, ellos lo asociaban entonces a un pudín con pasas, donde los electrones o las cargas negativas eran las pasas y la esfera entonces eran las cargas positivas. Luego se fue haciendo lo que fue el descubrimiento del núcleo por Ernest Rutherford, y él lo que hizo es que disparó partículas alfa a una delgada lámina de oro y observó entonces el patrón de la dispersión de las partículas. Entonces, cuando él hizo ese bombardeo de las partículas alfa a través de la lámina de oro, entonces él pudo ver cómo se daba la distribución en la lámina de oro. El átomo nuclear, debido a que algunas partículas eran desviadas en ángulos grandes, el modelo de Thomson no podía ser correcto. Entonces podemos ver allí cómo explica esta parte, los núcleos. Entonces, todas estas eran ideas de cómo era el átomo. Nosotros vemos hoy en día una representación del átomo y hacemos la comparación y son totalmente diferentes, porque ellos traían estas ideas. En aquel entonces ellos lo explicaban de esa manera. Era lo que a ellos se les ocurría de cómo eran los representados los átomos. Y con el tiempo se van haciendo nuevos descubrimientos y vemos esta representación y nosotros sabemos que esta Creí que estábamos cerca. no es la representación real. Luego, el átomo nuclear, por Rutherford, postuló un centro denso muy pequeño llamado núcleo, con electrones alrededor de la parte externa del átomo. Los micrófonos, por favor. La mayoría del volumen del átomo es espacio vacío. Tenemos entonces el volumen ocupado por electrones, este está alrededor rojo, y tenemos un núcleo que contiene protones y neutrones. Esto es más cercano a la realidad, a lo que conocemos ahora mismo. Vemos una nube electrónica y alrededor entonces de un núcleo. Otras partículas subatómicas, entonces los protones que fueron descubiertos por Rutherford en 1919 y los neutrones que fueron descubiertos por James Chadwick en 1932. Las partículas subatómicas, los protones y los electrones son las únicas partículas que tienen cargas. Los protones y los neutrones tienen esencialmente la misma masa y la masa del electrón es tan pequeña que la ignoramos. Entonces, las partículas, por ejemplo, el protón tiene carga positiva y una masa de 1.0073. La del neutrón, que es neutral, tiene una masa de 1.0087. Mientras que la del electrón, que es una carga negativa, entonces tiene una masa de 5.086 por 10 a la -4, o sea, muy, muy, muy pequeña, comparado entonces con la masa del protón y la masa del neutrón. Símbolo de los electrones, perdón, de los elementos. Los elementos
son representados por una o dos letras. En este caso, tenemos uno que es de una sola letra, tenemos lo que es el símbolo, y el símbolo es el del elemento carbón o carbono. Luego tenemos el número atómico. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones. El número atómico Z. Entonces, este viene siendo el número atómico o el número de protones o de electrones. Va a estar en esta parte de aquí. Ya saben, esta parte del símbolo, el número de electrones o de protones es este. Y luego tenemos en la parte superior el número de masa. La masa de un átomo en unidades de masa atómica, UMA, es el número total de protones y neutrones en un átomo. Entonces aquí tenemos el número de masa, que es el número de protones, más el número de neutrones. Bien, aquí tenemos los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferentes masas. Los isótopos tienen entonces diferentes números de neutrones. Recuerden aquí esto, el elemento, el número de neutrones y protones y el número de protones o electrones. Acá es el número de protones más neutrones, este de arriba. Y este es el número de protones o electrones. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué nos dicen los isótopos? Los isótopos son átomos de un mismo elemento, todos en este caso son carbono, pero ellos tienen diferentes masas. Recuerden que acá veíamos que esta es la masa, el número de masa del elemento. Entonces, este es el que va a variar en los isótopos. Entonces, tenemos que los isótopos tienen diferentes números de neutrones, lo que lo hace entonces tener diferentes masas en la parte superior. Aquí, el número másico de este isótopo. Tenemos carbono 11, carbono 12, que es el normal, carbono 13, que ya es un isótopo, y el isótopo del isótopo con 14, carbono 14, que no sé si han escuchado alguna vez que para determinar la antigüedad de algunas piezas o algunas cosas, entonces se somete a la prueba de carbono 14, una prueba que es radioactiva. Bien, la masa atómica y molecular puede ser medida con gran exactitud con un espectrómetro de masas. Existen, ayer recuerden que habíamos visto una parte que era de cromatografía. Entonces, cuando nosotros vemos estos equipos de cromatografía que son costosos, por ejemplo, un HPLC o un cromatógrafo de gases, cromatógrafo líquido, que están acoplados a estos detectores de masa, entonces se refiere a esto. Entonces, aquí tenemos que la masa atómica puede ser medida con gran exactitud con el espectrómetro de masas. Aquí tenemos un esquema de cómo funciona el espectrómetro, donde va entonces fragmentando la molécula hasta dejarla en forma atómica para poder entonces medir la masa o fragmentos de la molécula. La masa promedio. Nosotros usamos masa promedio en cálculos porque en el mundo real empleamos grandes cantidades de átomos y moléculas. La masa promedio es calculada a partir del peso de isótopos de un elemento por la abundancia relativa. Luego vemos lo que es la tabla periódica, que es lo mismo que vamos a tratar entonces ya de lleno en el siguiente capítulo. Este es un catálogo sistemático de los elementos. Los elementos están ordenados según el número
atómico. La periodicidad. Cuando uno mira las propiedades químicas de los elementos, se observa un patrón repetitivo de la reactividad. Por ejemplo, tenemos algunos elementos, hidrógeno, helio, litio, berilio, flúor, neón, sodio, magnesio, cloro, argón, potasio, calcio. Y entonces el número de átomos, el número atómico es el que varía entre ellos. El micrófono, El micrófono. Profe, ¿tú como el anfitrión puede apagar el micrófono, profe? sí, pero eso me quita mucho tiempo porque tengo que entrar a donde están Ya los listo, profe, ya patrones. apagar el micrófono. Sí. Bien, entonces, y el problema es que esto distrae y entonces distrae a uno de la clase y lo pierde uno el hilo de lo que está hablando. Bien, entonces, en la tabla periódica existen las filas, las filas en la tabla periódica son los periodos. Esto lo vamos a ver ahora con más detenimiento y las columnas son entonces grupos. Los elementos en el mismo grupo tienen propiedades químicas similares. No voy a hacer tanto énfasis en esto de la tabla periódica porque tenemos un capítulo de tabla periódica. Y aquí tenemos entonces los principales grupos. Estos 5 grupos son conocidos por sus nombres de los elementos. El 1A, que son metales alcalinos como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. 2A, que son los metales alcalinos tercios, como el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. El 6A, como los calcógenos, que vendría siendo oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Y tenemos el 7A, que es el grupo de los halógenos, como el flúor, cloro, bromo, yodo y el astato. Y el grupo 8A, que es de los gases nobles o gases raros, que son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. En la tabla periódica, entonces, está dividida en los no metales que están al lado derecho de la tabla periódica, que están allí señalados. Estos que son los metaloides, que no tienen características definidas, tanto tienen un poco de ambas, o sea, entonces no se puede clasificar como metales o como no metales porque no cumplen por completo. Entonces, por eso existe esta parte que se le llaman los metaloides. Tenemos los metales que están al lado izquierdo. Todo lo que ven allí que no está sombreado son entonces los metales. Las fórmulas químicas tienen entonces el subíndice de la derecha del símbolo en un elemento que indica el número de átomos de ese elemento en nuestra compuesto. Por ejemplo, nosotros vemos aquí la molécula de hidrógeno o el hidrógeno molecular que nos dice que tiene 2 hidrógenos. Y aquí lo hemos representado, son 2 hidrógenos. Oxígeno 2, el agua H2O, dice que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. El peróxido de hidrógeno, que tiene 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Aquí está representado. ¿Saben qué es el peróxido de hidrógeno? Agua oxigenada. El agua oxigenada, muy bien. Acá tenemos el monóxido de carbono, 1 y 1. Y tenemos el dióxido de carbono que nos dice que tiene 2 enlaces, tiene 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Acá tenemos el metano, que tiene un carbono y 4 hidrógenos. Y acá tenemos el eteno, que tiene entonces 2 carbonos y 4 hidrógenos.
Los compuestos moleculares están formados por moléculas y casi siempre contienen solamente no metales. Las moléculas diatómicas por ejemplo, como hablábamos del oxígeno y el hidrógeno molecular, esto se le llama moléculas diatómicas. Estos 7 elementos se encuentran naturalmente de forma de moléculas que contienen 2 átomos, por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Estos son entonces moléculas diatómicas. Luego vemos lo que son los tipos de fórmulas. Las fórmulas empíricas dan menor proporción de números enteros en un átomo de cada elemento, en un compuesto. Y las fórmulas moleculares dan el número exacto de los átomos de cada elemento en un compuesto. Los tipos de fórmulas, entonces tenemos las fórmulas estructurales que muestran el orden en que se alcanzan, en que se enlazan los átomos, los dibujos de perspectivas que también muestran el ordenamiento tridimensional de todos los compuestos, de los átomos en los compuestos. Por ejemplo, aquí vemos una estructural donde dice que muestran el orden que están en que los átomos se enlazan. Por ejemplo, tenemos aquí el metano, tiene el carbono, 4 hidrógenos, por cada uno con su enlace. Luego tenemos dibujo en perspectiva, donde nos indica que este está hacia el frente y aquel está hacia atrás, y este está hacia un lado, está hacia arriba. Tenemos un modelo de barras y bolas, y tenemos modelo de relleno del espacio. Eh, Cuando los átomos pierden o ganan electrones, ellos se convierten en iones. Los cationes son positivos y están formados por elementos del lado izquierdo de la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. Y tenemos los aniones que son negativos y están formados por elementos en el lado derecho de la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. En este caso aquí le hace falta una E. Ah, no, este sería también el hidrógeno. El hidrógeno tiene la capacidad de tener, lo confundí con el helio. El hidrógeno tiene la capacidad de tener carga negativa y carga positiva. Entonces, por eso que está en ambas partes, solo que en este lado está acompañando el grupo de los cationes y acá está acompañando el grupo de los aniones. Entonces, tenemos el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el hidrógeno, el azufre, el cloro, ion selenio, ion bromo, y el ion telurio y el ion yodo. Por acá tenemos la fila de los gases nobles, que no, ellos no tienen eh, eh, espacio para aceptar, ellos están completos, cumplen con la regla del octeto. Los tipos de enlace, tenemos el enlace iónico, que son compuestos iónicos tales como el cloruro de sodio. Por lo general se forman entre metales y no metales. Escribiendo fórmulas, nosotros, debido a que los compuestos son eléctricamente neutros, se puede determinar la fórmula de un compuesto de esta manera. Por ejemplo, la carga del catión se convierte en el subíndice del anión. Por ejemplo, aquí vemos, este va a ser 2, aquí lo tenemos. Y la carga del anión se convierte entonces en el subíndice del catión. Por ejemplo, 3 nitrógeno, me parece Mg3N2. Si estos subíndices no están en la menor proporción de números enteros, dividirlo por el máximo común divisor.
digamos que aquí fuera, este tuviera 6 y este tuviera 4, entonces se hace un máximo común divisor y se obtendría entonces 3 y 2. Aquí tenemos esta tabla, pueden tomarle foto. Eh, Igual los tienen en el Classroom, la presentación. Y nos dice que tenemos cationes comunes con carga más 1, carga más 2, carga más 4. Tenemos, eh, perdón, carga más 1, carga más 3 y carga más 4, que es no hay ninguno aquí con más 4, pero tenemos aquí, estos son más 1, más 2 y más 3. Y por otro lado tenemos entonces los aniones comunes, entre ellos atómico y poliatómico, tenemos lo de carga menos 1, menos 2 y menos 3. Y este sería entonces el capítulo de átomos, moléculas y iones. Entonces, haciendo un repaso, vimos todo lo que eran los postulados de Dalton, vimos los postulados, vimos lo de las leyes de la composición, la ley de conservación de las masas, vimos el electrón, las cargas, vimos las masas, vimos el experimento Millikan, vimos parte de lo que era la radioactividad, cómo se pensaban que eran los átomos anteriormente, ya estudió los protones, los electrones, los neutrones, las cargas. Esta parte es importante que la recuerden. El símbolo, el número atómico, y bueno, está aquí porque más tarde lo vamos a ver. Más tarde necesitamos esta información. Bien, entonces voy a salir de aquí y vámonos al libro, el capítulo 2. Bien, entonces nos vamos al libro, a la página número 45. Yo voy a empezar a transmitir desde la tablet. Profe, ¿es el mismo libro de ayer? Sí,
¿Qué página, profe? Eh, ya le digo, la página 45. Bien, entonces, ejercicio 2.1. Pero dice que el diámetro de una moneda de 10 centavos de dólar mide, el diámetro es de 17,9 milímetros. Y el diámetro del átomo de plata mide 2,8. 2,88 Armstrong. ¿Cuántos átomos de plata? ¿Cuántos átomos de plata se podrían acomodar uno al lado del otro a lo largo del diámetro de la moneda? Entonces dice que la incógnita es el número de átomos de plata. Entonces, utilizando la relación de un átomo de plata, que es igual a 2,88 Armstrong, como factor de conversión que relaciona el número de átomos y la distancia, se puede comenzar con el diámetro de la moneda, convirtiendo entonces el primero esta distancia en Armstrong y después empleando el diámetro del átomo de plata para convertir la distancia al número de átomos de plata. Bien, entonces tenemos un átomo de plata que es igual a 17,9, 17,9, ajá, 17,9 milímetros. Entonces, lo primero que vamos a pasarlo es a metros. Entonces, eh, un milímetro tiene 1 por 10 a la -3 metros. Entonces, un Armstrong, ahora vamos a pasar el metro a Armstrong, tiene 10 a la -10 Profe, eh, disculpe, ¿en qué página estamos? en la página 27, 20, perdón, 45. Bien, entonces, luego que ya nosotros, lo primero que hicimos fue, si nosotros nos dieron las dimensiones en milímetros, nosotros vamos a pasar a metros porque nosotros sí tenemos una relación de Armstrong a metros, que es 1 por 10 a la -10. Y luego entonces sí vamos a hacer el paso a el número de átomos de plata. Y esto lo hacemos utilizando el número de Avogadro, perdón, el número de átomos de plata. Un átomo
¿Cómo quiso decir? ¿De quién entende? El micrófono. Bien, ya lo logré. Bien, entonces el número de átomos de plata entre la cantidad de Armstrong que nos dieron, que es 2,88 Armstrong. Cerramos aquí. Entonces ahora vamos a eliminar las unidades milímetro con milímetro, metro con metro y Armstrong con Armstrong para saber entonces el número de átomos. Entonces, ¿cuánto da eso? Seis punto 6 veintidós por 10 a la 7. a las 7 átomos de plata. Esta sería la respuesta. Bien, vamos. Profe, ¿puede regresar a la página de atrás para tomarle captura? Ajá. Listo, profe. Ok. Bien, entonces vamos a ¿cuántos protones, neutrones y electrones hay? Vamos a la página número 47 que dice cálculo del número de partículas subatómicas en los átomos. Subatómicas, partículas. Bien, entonces nos dice que cuántos protones, neutrones, cuántos protones, neutrones y electrones hay en
A, un átomo de AU, oro, 197. B, estroncio 90. Entonces nos dice que, por ejemplo, dice A, el superíndice es 197, es el número de masa, y ese número de masa, este 197, es el número de masa. ¿Y qué viene siendo el número de masa? Es el número de protones más neutrones. De acuerdo con la lista de elementos en la segunda de forros del oro, tiene un número atómico de 79. Entonces, en consecuencia, un átomo de oro que tiene 79 protones y 79 electrones. Entonces serían 79 protones y 79 electrones. Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es el número de neutrones. Porque sabemos que, porque lo buscamos en la tabla periódica, el número el número, el número atómico, que es 79. Entonces, eso nos indica la cantidad de protones o electrones que hay en el oro. Entonces, para saber el número de neutrones, nosotros a ese 197 le vamos a restar el 79 y eso nos da igual a 118. Que serían 118 neutrones. Ese sería para el oro. En el caso del estroncio, el B, el número atómico del estroncio, el listado de la segunda forma es de 38. Por lo cual, este tiene, vamos a cambiar de color. Este tiene 38 protones, tiene 38 electrones, y vamos a ver cuántos neutrones tiene. Entonces vamos, 90 menos 38 sería 52. Esa sería la cantidad entonces de neutrones que hay en ese estroncio. Entonces acá tenemos el problema 2.3, el ejercicio 2.3. Profe, ¿puede correrla un poquito para atrás? Ya, profe. Ujú.
Bien, entonces nos dice que el magnesio eh, tiene 3 isótopos con número de masa de 24, 25 y 26. Entonces nos dice, escriba el símbolo químico completo, el superíndice y el subíndice de cada uno de ellos. ¿Cuántos neutrones hay en un átomo de cada isótopo? Bien, la parte A nos dice que el magnesio tiene un número atómico de 12. Entonces vamos a escribir, vamos a hacerlo de otro color. El número atómico de él es 12. Por lo tanto, eh, nosotros tenemos, nos dice, a ver, ajá, el número atómico. Así que todos los átomos de magnesio contienen 12 protones y 12 electrones. Bien, entonces vamos a ubicar entonces el número. Dice, por lo tanto, 3 isótopos representan con 24, 25 y 26. Entonces serían estos de acá arriba. Que eso sería entonces el, 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 el número de protones más neutrones. Entonces vamos a la parte B. ¿Cuántos neutrones hay en cada uno? Entonces el número de neutrones de cada isótopo es el número de masa menos el número de protones. Entonces tenemos que el número de masa, en este caso sería 24 menos 24, sería 12. 25 menos 12 sería 13. 26 menos 12 sería 14. ¿Sí? Tómale foto. Bien, ahora vamos con el ejercicio 2.4, cálculo de la masa atómica de un elemento a partir de la abundancia isotópica. Dice, el cloro que se encuentra en la naturaleza es de
Mm, no sé por qué me sale eso. Bien, entonces, el cloro en la naturaleza un 75,78%. 75,78. 75,78% de cloro 35, con una masa atómica de 34,969 UMA. Y el cloro 37, que es de 24,22%, con una masa atómica de 36,966 UMA. Entonces se va a calcular la masa atómica del cloro. Bien, entonces dice que se pueden calcular la masa atómica en abundancia de cada isótopo, se multiplica por su masa atómica y después se suman los productos. Entonces nosotros tenemos que la masa atómica es igual a, tenemos la del cloro 35, que son 75, como 78%, y bueno, no le ponemos la unidad de porcentaje, por 34,969 UMA, más entonces la del cloro 37, que es 24,22
por 36,966. Los micrófonos, por favor. A ver, ¿cuánto da la primera? 26,51. Más 8,953 UMA. Entonces ya luego que nosotros hacemos la multiplicación, ahora sumamos y nos da el total de UMA, que es 35,45, que esa es la masa atómica. ¿Sí? Profe, Dígame. da lo mismo a si uno lo multiplica así como está 75,78, así está en 0,7578. No le presté atención, no le entendí. Me dice de nuevo, por favor. En el módulo sale que transformaron los porcentajes a 0,7578, o sea, corrieron las comas. Sí, sí, tiene razón. Por eso que ya no está el símbolo de porcentaje. De nuevo la bendita línea. No crean que estoy jugando con la tablet, sino que no sé por qué me ocurre esto. Pongo el lápiz y me pone, algunos de ustedes saben, ustedes que son más electrónicos, creo que todavía. Peor todavía. Bueno, ustedes lo colocan allá porque ahora esto le dio por, ya aparece, pero ahora vamos a ver, parece que ya.
0,70. Eh, 0,75 más 0,24. Ahora sí, ahí sí es. Pues lo primero que ellos hicieron la multiplicación, ellos lo que hicieron fue que lo pasaron de porcentaje directamente a decimales. Acá la calculadora, creo que te está dividiendo entre 100. Sí, profe, 75. eso está dividido entre 100. Ajá. Profe, pero si uno lo pone exactamente como está ahí, da lo mismo. Que lo pone como, No, da a no da lo mismo. 3.545. Ajá. Entonces sí es importante que esta parte de aquí la pasen a decimales en vez de usarlo como porcentaje. Entonces 75,78 entre 100 que igual a 0,7578. Y este que es 24,22 entre 100 que igual a 0,2422. Y eso es lo que se usa acá Profe, entonces. ¿sabe? Si uno los trabaja así en porcentaje y después que obtiene el resultado, uno lo Lo divide entre divide 100, entre 100. da lo mismo. Ujú. Pero mejor se trabaja, se transforman primero. Bien, vamos al siguiente. Profe, regresa para tomarle una foto. Ahora todo lo que nos está pasando. Ya saliendo. Listo. Ya saliendo. Oye, ¿qué pasó con el RL? Estoy cargando tu cargador. Listo, profe. Es Mm. jodido. Porque ese estaba de vicepresidente. Apaguen el micrófono. Apagar el micrófono, por favor. Bien, vamos a hacer un pequeño receso y regresamos en 5 minutos. Profe, una pregunta. Mande.